Buenas tardes. Como decía Elena, mi nombre es David Morales y voy a estar con vosotros en esta primera sesión de finanzas para perfiles no financieros, como espero que seáis todos vosotros, o la inmensa mayoría. A la vez, también tenemos hoy a varios compañeros mentores que están conectados pues, para conocer con más detalle pues, en qué consiste también este curioso mundo de las finanzas para perfiles globales como vosotros, ¿no? Empiezo por presentarme. El nombre ya lo sabéis, soy David Morales, llevo 20 años en la compañía, soy abogado y economista, siempre he estado vinculado a áreas financieras y pese a tener este currículum tan técnico y tan jurídico, mi vocación realmente en la vida no ha sido dedicarme al ámbito financiero. Mi vocación frustrada es la de no ser diplomático de carrera. Os digo esto porque si realmente creéis en un proyecto y creéis en el emprendimiento, luchad por ello, pelead al máximo con toda vuestra energía y las posibilidades de que lo consigáis son elevadísimas. Porque si no, me temo que viviréis la vida de otro y eso no es recomendable. Una vez que os he contado esta arenga, lo que vamos a ver hoy en esta sesión de 45 minutos es básicamente lo que veis aquí. Estos 4 temas generales. Una introducción al ámbito financiero, por qué es tan relevante el mundo de las finanzas en la empresa, qué son los estados financieros, qué es el resultado empresarial y para qué sirven los indicadores y cuál de ellos es el más relevante. Entonces, comenzamos. De menos a más. Con tranquilidad. Siempre desde la perspectiva de buscar la máxima sencillez en la comunicación y en la información. Ya lo decía el señor Newton, la vida es más sencilla de lo que parece, lo que ocurre es que muchas veces los humanos nos encargamos de hacerla compleja en mi ámbito financiero por el argot utilizado y en el ámbito jurídico 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero en definitiva el sentido común es lo que se impone en casi todo lo que hacemos en la vida y como no en el ámbito económico financiero. ¿Qué hace aquí esta orquesta? Pues para mí una empresa es como una orquesta sinfónica. Yo tengo mucha familiaridad con el ámbito de la música clásica porque tengo un hijo que es músico y en este caso el director lo que hace es poco o nada cuando está dirigiendo la orquesta porque cada músico sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Antes de llegar a este punto, que es la actuación, el director se ha encargado de sacar lo mejor de cada componente de la orquesta para sacar todo lo que él tiene, ¿no? De alguna forma es lo que debe hacer un buen gestor de un proyecto empresarial, sacar de cada colaborador lo mejor de sí con muy buena capacidad de gestión, ¿no? ¿Qué parte es, a mi juicio, el área financiera en una orquesta, por ejemplo? Pues yo lo veo como lo más cercano al director, la parte de la derecha, la parte de los instrumentos de cuerda, ¿no? Los chelos, violonchelos, violas, contrabajos, porque para mí el sistema financiero es a una empresa lo que el sistema circulatorio sanguíneo es al cuerpo humano. Si este falla, el cuerpo humano va a ir decayendo hasta apagarse, hasta agotarse. Y iremos viendo cómo en la empresa ocurre prácticamente lo mismo. La empresa, a su vez, es un sistema complejo en donde recibe impactos externos y a la vez la empresa tiene que emitir impactos. ¿Qué impactos recibe la empresa? Pues factores de todo tipo. Factores de los productores, los económicos, los tecnológicos. Abajo a la derecha tenemos los factores relativos a los proveedores, los clientes, los competidores, los intermediarios, el entorno específico y el entorno general fluctúan en la empresa y hacen que tenga un comportamiento determinado. Pero a la vez la empresa, de cara al exterior, al extra, tiene que tener una imagen y generar una responsabilidad social corporativa con un código ético hacia los clientes, los empleados, y eso cada vez se valora más y más y más.
En definitiva, una empresa es como la planta que yo coloco aquí. Hay que regarla ni en exceso ni por defecto, en su medida justa, y eso es un arte, como es un arte dirigir una empresa. Y lo vais a ir viendo en toda esta fase de emprendedores. El conocimiento técnico no es idéntico al conocimiento directivo. El técnico sirve para analizar situaciones concretas y el directivo se utiliza para tomar decisiones que marquen el rumbo de una compañía. En finanzas, en economía, el pasado, como es lógico y es de sentido común, es muy diferente al presente y al futuro. Y por lo tanto, el pasado es certeza y el futuro es incertidumbre. Pongo ejemplos. En nuestro ámbito de telecomunicaciones hubo algunas empresas que hace 4 años pues, tenían unos resultados estándares, normales, como los años anteriores, pero a raíz del conflicto ruso con Ucrania y la postura que en su día adoptó Estados Unidos, ese conflicto geopolítico tan relevante que tenemos en la península de Crimea, los rusos decidieron no comprar tecnología, cacharrería de telecomunicaciones a empresas estadounidenses, como por ejemplo Cisco. Eso ha supuesto que empresas españolas como Teldat hayan multiplicado por 3 sus ventas. Eso no estaba previsto antes de ese conflicto. No se puede prever algo de esa envergadura. Es imposible. Pongo otro ejemplo. Volvo hace 4 años estaba muy cerca de la quiebra como empresa. Sin embargo, milagrosamente volvió a hacer una segunda incursión en el mercado chino y cierto modelo de Volvo, un todoterreno, no recuerdo ahora qué modelo es, se vende como churros en toda China, hasta el punto de que no dan abasto en la producción de ese modelo. ¿Quién compra ese modelo en China? En China, el 1,5 de la población de clase alta china. Pero claro, si hablamos de 1.400 millones, estamos hablando en torno a 200 millones de personas. Si cada una de esas personas quiere ese modelo de Volvo, pues imaginaros el éxito de la empresa, ¿no? En definitiva, en el ámbito económico-financiero, los números deben ser siempre el punto de partida y nunca el de llegada. No se puede forzar algo para que tenga un resultado. El resultado tiene que fluir de forma natural. Fijaros este ejemplo de lo que os decía de la improvisación y de que no sabemos cómo funciona el futuro. Esta empresa coreana no sabía que esto iba a ocurrir. Y a raíz de esto, por las noticias que me llegan, vamos, le ha ido de maravilla. Otro ejemplo más. Los objetivos que marcan la información económico-financiera sirven para que tanto profesionales como directivos lean e interpreten esta información de cara a tomar decisiones. En el caso de los directivos, como decía antes, su misión, su única misión en una empresa es tomar decisiones correctas para crear valor. Porque si no se toman decisiones correctas, el gestor, el directivo, no hace su cometido y consecuentemente tanto él como la empresa tenderán a desaparecer. Entonces nunca olvidéis esto. La capacidad de un directivo, de un gestor, de un emprendedor se mide por sus aciertos y sus decisiones, casi diarias. Hasta ahora hemos visto la empresa como sistema. Ahora vamos a verla como unidad económica, porque lo es. Entonces, dentro de eso vamos a ver el ciclo de capital invertido, los flujos económicos financieros, la información económico-financiera y el patrimonio y resultado empresarial. Fijaros en este cuadro tan sencillo y a la vez tan resumido. El ciclo de capital invertido con riesgo, porque si no existe riesgo no hay nada que analizar. Se va al casino, invierte, se pierde o se gana, no hay nada que temer, ¿no? Pero lo normal es que haya siempre riesgo a la hora de hacer una inversión. Entonces, todo comienza con un proyecto, una idea. Diréis, pues evidentemente, David, todo comienza con una idea, pero si yo os dijera que el 80% de las pymes españolas no tienen una duración de más de 3 años, algo tendrá que ver la idea, en cuanto a que no ha sido la correcta. No solo la idea, sino la forma de entender el proyecto empresarial, la forma de buscar socios,
etcétera, etcétera, etcétera. Muchas pymes fracasan porque los socios son familiares, amigos, y eso es un error. Los socios hay que buscarlos desde la perspectiva de la complementariedad, no de que sean amigos o familiares. Pues una vez que tenemos una idea estupenda, y realmente así lo es, ¿qué es lo siguiente? Pues requerimos una serie de bienes, una inversión, un local, una maquinaria, etcétera, etcétera. Para poder tener esos bienes hace falta recursos financieros, dinero. ¿Y cómo conseguimos ese dinero? Pues tenemos dos fuentes diferentes. Tenemos la financiación propia, que veis a la derecha, en donde los socios que inician la actividad empresarial colocan el dinero. O bien podemos pedirla de manera ajena y para eso tenemos que recurrir a terceros. Y ahora vamos a analizar qué terceros son esos. A los recursos propios lo llamamos patrimonio neto. Y a los recursos ajenos lo llamamos pasivo, por convenio internacional de nomenclaturas de cómo llamar a las cosas. Hay que tener un orden en toda la vida y cómo no en el ámbito económico-financiero. Vamos a analizar más despacio qué son los recursos propios y los ajenos. ¿Qué tenemos en el lado de los recursos propios? Pues tenemos, como os decía, el capital social que aportan los socios cuando se crea la sociedad, cuando se crea la iniciativa empresarial. Tenemos las primas de emisión, que es los ingresos que obtiene una empresa cuando vuelve a salir a bolsa con una ampliación de capital y la acción es más elevada que cuando salió por primera vez, y esa diferencia entre el nuevo valor de la acción y la acción y el valor inicial cuando salió a bolsa se llama primas de emisión. Y las reservas, que no son más que los beneficios que una empresa no desembolsa en un año. Si una empresa tiene un beneficio de 1.000.000 de euros y decide solo dar en dividendos a los socios una parte, por ejemplo 500.000, siendo muy generoso, los 500.000 restantes son reservas que se van acumulando en el capital de la empresa, son recursos propios. ¿Y qué tenemos en la parte de recursos ajenos? Pues varias opciones. Por ejemplo, tenemos la emisión de deuda en los mercados financieros. ¿Qué es la emisión de deuda? Una empresa puede acudir a una entidad financiera, por ejemplo un banco, y decir, señores, necesito 1.000 euros, o bien hacer 1.000 papelitos de 1 euro cada uno y intentar que alguien se lo compre, prometiendo que al cabo de un periodo determinado, por ejemplo un año, se le va a dar ese euro más un interés adicional, por ejemplo un 5%. Os suena, por ejemplo, muchos casos de emisión de deuda en donde bueno, pues ha habido mucha polémica. Pienso en Rumasa, por ejemplo, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y esto cómo ha sucedido? Pues porque en el caso de Rumasa, por ejemplo, esa emisión de deuda no estaba autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se decía la publicidad que emitía de forma recurrente. Aún así hubo mucha gente que confió en el proyecto Rumasa y así le fue, por ejemplo, ¿no? Otra forma tradicional es un préstamo a una entidad financiera. Esa es la más tradicional que existe y la más usada, aunque empieza a estar en desuso por lo que vamos a ir viendo ahora. Otra opción son lo que se llaman las cuentas de crédito, las deudas comerciales, algo que funciona de forma similar a una tarjeta de Corte Inglés. Tú vas teniendo crédito a la vez que vas devolviendo una cantidad todos los meses y tienes un límite anual de crédito. Si te pasas no te dan más. Eso se llama en el argot financiero cuentas revolving, acabado en ing. Y por último tenemos algo que sonará a los más jóvenes, que es el crowdfunding, que ha empezado con mucha fuerza a ser un método habitual de financiación de muchas cosas. Ahora vamos a verlo con más detalle. Pero, ¿qué tienen en común tanto los recursos propios como los recursos ajenos? Pues algo muy sencillo. Y lo que tienen en común es que ambos quieren una devolución en un plazo de tiempo de las cantidades que han aportado. En el caso de la derecha, los socios son más pacientes, pueden esperar un tiempo no indefinido, pero en el caso de la izquierda ahí no se espera nada. Un banco tiene unos tiempos tasados para que reciba la devolución del capital prestado, la emisión de deuda 3/4 de lo mismo, y en el crowdfunding, como vamos a ver, también. Con lo cual,
sea como fuere, la empresa tiene que cumplir unos objetivos y tiene que hacer frente a ellos sí o sí. Examinemos el tema de crowdfunding con más detalle. Crowdfunding, como conoceréis, es la inversión colectiva, el micromecenazgo. Hay estos 4 tipos de crowdfunding: recompensa, préstamo, inversión y donación. Observando los 4, ¿cuál creéis que es el más utilizado en la actualidad? ¿Cuál de los 4? Algunos pensaréis que es el de recompensa, otros quizá inversión. Pues el más utilizado de todos, con mucha diferencia, es el de préstamo. ¿Por qué? Porque el que quiere, aquel que aporta una cantidad de dinero a un proyecto determinado, es que se lo devuelvan con creces, engordado. No quiere otra cosa en la mayoría de los casos. Insisto, habrá casos donde, bueno, pues admita la donación, la recompensa, pero este es el más usado con diferencia. ¿Qué regulación tenemos en el ámbito del crowdfunding? ¿Cuál es el marco jurídico que le da viabilidad? Pues ahí tenéis la ley de hace poco tiempo porque el gobierno decidió legislar para evitar la legalidad que había en el ámbito del crowdfunding. Ha diferenciado 2 tipos de inversores, los cualificados y los no cualificados, con esas limitaciones que veis ahí, pero lo más curioso es la parte final, el límite máximo de financiación que tienen las empresas cuando inician un proyecto determinado, donde solo pueden recibir 2 millones en el caso de los inversores no cualificados y 5 millones para los cualificados. Y también es curioso el límite. Si iniciáis un proceso de crowdfunding de 10.000 euros, solo podéis recaudar como máximo un 125% de esa cantidad, es decir, 12.500 euros. No más. De alguna forma se ha querido colocar límite a esta manera de financiación debido a la presión vía lobby que hicieron las entidades financieras. Ejemplos de crowdfunding. Bueno, hay muchos y variados. Por ejemplo, ser copropietario de una vivienda que se dedica al alquiler. Bueno, pues eso te genera una rentabilidad anual, depende de dónde esté ubicada la vivienda y en qué ciudad, pues bueno, pequeña, pero es una forma de diversificar tus inversiones. Perdona, dicen que si puedes explicar un poco más lo del límite. ¿Abajo? Sí, me pide Elisa que os explique con más detalle lo del límite. Una empresa, eso está bien porque os interesa de cara a poder recaudar en el futuro y es genial. Una empresa que inicie, o una iniciativa empresarial, no tiene por qué ser una empresa, porque sabéis que ha habido partidos políticos que han llevado iniciativas de este tipo. Una acción de crowdfunding solo puede recaudar 2 millones si provienen de inversores no cualificados, los que veis en el punto 2. Y solo puede recaudar 5 millones para los cualificados. Son límites legales, nada más. Con el máximo que os decía abajo, 125% del monto solicitado. El ejemplo 1 que veíamos de crowdfunding, otro ejemplo es este que es muy curioso. Es un ejemplo de donación. Un turista estadounidense va a México, conoce a este señor, 90 años, que empujaba una carretilla de venta de bebidas y productos de este tipo, y llega a su país y decide hacer una iniciativa de crowdfunding para dejar que este señor deje la calle y deje de trabajar en esta situación de pobreza, ¿no? Consiguieron dinero para que se jubilara con creces. Y el señor encantado. Hay decenas de casos de crowdfunding, iniciativas empresariales en el ámbito del negocio de los videojuegos, como os decía, acciones de partidos políticos, arte, lo que queráis, de todo tipo y variado. Seguimos entendiendo la empresa como unidad económica. Vamos a ver lo que son los flujos económicos financieros, que no tiene que ver nada el económico con el financiero, tenerlo muy presente, aunque suene similar. El económico no es más que la circulación de bienes y servicios. Entran en la empresa factores de producción, por ejemplo, tornillos y piezas de latón, se transforman y salen pues, router, por ejemplo en nuestro negocio de telecomunicaciones, ya definidos para poderse vender a un cliente, ¿no? El producto terminado. Ese es el flujo económico, sin más.
Luego tenemos el flujo financiero, que es la circulación de dinero. Entonces, ¿una empresa qué tiene? Pues tiene una serie de pagos que salen de tesorería hacia los proveedores que le suministran los tornillos y una serie de cobros que provienen de los clientes por los servicios prestados. Y eso es el flujo financiero. Sencillo. ¿Qué tenemos dentro del ámbito de la información económico-financiera? Pues tenemos mucha información. Clientes, bancos, gasto, ventas, beneficio, amortización. A todos os suena. Pero eso, dicho así, está desordenado. Es un batiburrillo. Entonces, lo que se hace, lo que se hizo en su día, hace muchísimos años, yo diría siglos, es crear una forma inteligente de ordenar toda esta información, a la cual se le llamó contabilidad, cuya definición es tan bonita como técnica que representa y valora cualitativa y cuantitativamente el patrimonio de la empresa y su evolución en el tiempo. Perfecto. Ya tenemos una manera de organizar la información financiera de forma homogénea y aparentemente sencilla. Y eso es la contabilidad. ¿Cómo tiene que ser la información económica? Pues tiene que ser comparable. ¿Comparable con qué? Con ejercicios anteriores económicos, con trimestres, con otras empresas. Fiable, porque la contabilidad tiene como marco la Ley General de Contabilidad y como toda ley debe ser cumplida inexorablemente. Oportuna, la información se publica en el momento procesal oportuno, como decimos los juristas, no cada 4 días ni cada 2 meses y medio. Hay fechas concretas de publicar información. Relevante, solo lo que es importante, no comprar una goma de borrar, sino comprar 1.000.000 de gomas de borrar, en el caso de una empresa grande. Y comprensible, siempre adaptada a las normas básicas de contabilidad que se entienden aquí y en Sebastopol. Por lo tanto, tenemos dos tipos de contabilidad. La contabilidad financiera, que es la que todos conocemos o conocéis, o todos aquellos que tengáis formación económica, que tiene carácter obligatorio para todas las sociedades, está sujeta al Plan General de Contabilidad, es pública, se deposita en el registro mercantil y todos aquellos que lo deseen, todos podemos tener acceso a la contabilidad de una empresa previo pago de una tasa en el registro mercantil, ahora se hace ya por internet. ¿Y quién la utiliza? Pues todos los profesionales del mundo de la gestión empresarial, gestores, propietarios, vendedores, inversores, analistas. Es de suma utilidad. Las empresas modernas, evidentemente, no toman una decisión de trabajar con un proveedor si previamente no han analizado a fondo su posibilidad de riesgo de impagos, por ejemplo, ¿no? Y esa información está recogida pues en su trayectoria en las cuentas financieras que dejan en el registro mercantil. Y luego tenemos otro tipo de contabilidad, que es la contabilidad de costes, que no tiene un patrón definido. Y digamos que cada empresa que quiera aplicarla sigue el patrón que considera oportuno. Y bueno, pues es tan variada como que cuando un empleado acude a un curso de formación, pues ¿quién paga ese coste? ¿Lo paga el área de formación? ¿Lo paga el área del empleado que le cede para que se forme? Bueno, pues hay cientos de métodos y maneras de entender la contabilidad de costes. Cultura general. El Plan General de Contabilidad tiene básicamente 7 cuentas relevantes, que son esas 7 que veis ahí. Todas lo son, pero posiblemente las que más se ven por el volumen de información que generan son las 6 y las 7. Las 6 porque son facturas de gastos y las 7 facturas de ingresos. La contabilidad es un principio muy sencillo que inventó un fraile francés perdido en un cenovío en el siglo XV, que trabajaba para un señor feudal, y básicamente es un principio de partida doble en donde se anota en el debe, que está a la izquierda, y en el haber, que está a la derecha. Cuando yo estudié todavía no estaba la explosión de programas informáticos y las cuentas contables se recogían con una T que veis ahí, donde cada cuenta tenía a su izquierda el debe y a la derecha el haber. Y era algo terrorífico. De ahí lo de los contables con manguitos, que llevaban la camisa blanca y un manguito a la derecha para que la tinta no se les pegara, ¿no? Y también la visera, no sé para qué era la visera, supongo que están más concentrados. Y es un sistema
universalmente aceptado, como veíamos antes, de transacciones económicas. Básicamente, el objetivo es que no hay origen sin destino, ni destino sin origen. Bonita frase que emula el yin y el yang oriental, ¿no? No hay origen sin destino, ni destino sin origen. Cultura general. En el debe, el lado izquierdo del asiento, ¿qué tenemos? Pues por convención internacional, el aumento del activo, luego veremos qué es el activo y el pasivo, disminución de pasivo, etcétera, etcétera, etcétera. En el haber, que está a la derecha, lo contrario. Disminución de activo, aumento de pasivo, y así lo contrario que veíamos en el debe. El cargo son anotaciones practicadas en el debe y el abono, anotaciones practicadas en el haber. Pues si escucháis alguna vez la palabra cargo o abono, que sepáis dónde ubicarla. Ejemplos sencillos. Una empresa compra un equipo informático de 10.000 euros. 10.000 euros irían al debe, parte izquierda, porque aumenta el activo de equipos inmovilizado material, y 10.000 euros iría a la parte derecha de la cuenta, al haber, de la cuenta caja, porque sale dinero de la compañía. ¿Qué ocurre si se produce el proceso contrario? En vez de una compra, una venta. Por ejemplo, este caso, venta de routers por 5.000 euros. Pues lo que os decía, es tan sencillo como el sentido contrario. Iría 5.000 euros al debe de la caja en vez del haber, como iba antes, y 5.000 euros al haber en vez del debe de la cuenta ventas de mercaderías. Nada más, para que veáis un poco el juego de la doble imputación de un impacto en dos cuentas siempre diferentes. ¿Cuáles son las reglas del juego de la organización económico-financiera? Tiene que haber unas reglas de juego, porque si no esto sería la selva amazónica. Pues son básicamente 5. Empresa en funcionamiento, principio de devengo, principio de uniformidad, principio de prudencia contable, principio de no compensación y principio de importancia relativa, siendo los dos más relevantes sin ninguna duda el de devengo y el de prudencia, que vamos a ver en más detalle. Y todo ello porque la contabilidad debe recoger la imagen fiel de la empresa. Así se recoge la Ley General de Contabilidad, artículo 7. Debe reflejar la imagen fiel de la empresa. ¿Y qué es la imagen fiel de la empresa? Pues buena pregunta. Pero debe ser lo más cercano a la realidad. Y así lo interpretan los jueces de lo mercantil. Empezamos a ver principio de forma rápida. Principio de empresa en funcionamiento. Se asume la presunción de que la empresa es una sociedad que continúa a lo largo de un periodo mínimo de 12 meses. Principio de uniformidad. Obligatoriedad de mantener la aplicación de los mismos principios y reglas de valoración de activos y pasivos. Valoración de inventario, tasas de depreciación y amortización. Luego vamos a ver esto con más detalle, no os preocupéis. Principio de no compensación. Imposibilidad de compensar partidas de activo con partidas de pasivo. O ingresos con gastos. Su valoración debe hacerse de forma separada e independiente. Principio de importancia relativa. Los hechos económicos tienen que ser relevantes. Hay que poder permitir agrupar partidas, lo que os decía, 1 millón de bolígrafos en vez de 5 individuales. Principio de devengo. Este principio lo que dice es que las transacciones o hechos económicos deben registrarse cuando realmente ocurren, generando directamente ingresos o gastos en dicho momento, con independencia de cuando se produzca su pago o cobro. ¿Qué significa esto? Que si tenéis una empresa en funcionamiento y en el mes de diciembre vendéis, por ejemplo, ordenadores a un cliente, el hecho económico se ha producido en diciembre, pero es posible que ese cliente no os pague hasta marzo del año que viene. Por lo tanto, el principio de devengo lo que dice es que ese ingreso hay que reconocerlo en el mes de diciembre, en el ejercicio del año en curso, no en el siguiente año. Esto es muy importante, porque es la base de las reglas del juego de lo que vamos a ver a continuación. Y luego tenemos el principio de prudencia contable, como la prudencia torera, es muy similar. El origen viene de las estimaciones y valoraciones en condiciones de incertidumbre. Y lo que se busca es que todos los riesgos o costes no previstos, tan pronto sean conocidos, se puedan incluir en el ámbito contable mediante una provisión por prudencia contable. Me explico.
Si yo sé que he vendido un proyecto muy importante de telecomunicaciones a un cliente también muy importante y que en el pliego de adjudicación de ese concurso, por ejemplo, público, yo sabía que hay unas penalizaciones tremendas si no cumplo ciertos plazos en su entrega, si yo conozco eso antes de que finalice un año, tengo que directamente levantar la voz de alarma e incluir una provisión negativa para prever este impacto de penalización que va a ocurrir el año que viene, pero sobre este ejercicio económico actual. Ese es el principio de prudencia contable. Patrimonio empresarial. Básicamente es cuánto y qué tiene una empresa. Cuánto y qué tiene una empresa. Conjunto de bienes y derechos, materiales, financieros, de su propiedad. Reducir las cargas que los graban. Es de perogrullo que cuanto mejor es el resultado de una empresa, obtiene más beneficio, aumenta el patrimonio, y si ocurre lo contrario, pues lo mismo. Patrimonio, cuánto tiene, resultado, cuánto gana. Esa es la diferencia entre patrimonio y resultado. Sin embargo, en los últimos 10 años han llegado al mundo económico nuevos modelos que hacen que lo que os estoy contando como modelo tradicional, que es el más usado y sigue siéndolo, tenga matices de variación. Me explico. La economía freelance o la economía colaborativa, que conoceréis muy bien, casi todos vosotros, por vuestra franja de edad, está irrumpiendo de forma imparable. En la zona de San Francisco, el clúster de San Francisco, un clúster no es más que un conjunto económico donde afectan unas condiciones concretas, participan en el ámbito de la economía colaborativa en torno a 40 millones de personas. No solo hablamos de Uber, hablamos de 100.000 casos más de plataformas de economía colaborativa. En España tenemos una situación especial con, por ejemplo, pues las viviendas de alquiler que todos conocemos, y hay una situación bastante legal. En Cataluña intenta resolverlo con una legislación que no perjudique este tipo de economía, pero que a su vez defienda los intereses de, pues, de los hoteleros y las personas que cotizan a la agencia tributaria con total normalidad, ¿no? Entonces ahora estamos en un impasse de ver cómo regulamos todo esto, ¿no? Pero en definitiva, esta economía ha llegado para quedarse, porque antes compartida de pobres y ahora es de listos. Y bueno, pues es una nueva moda que ha sido bien recibida en general y que la crisis económica la ha potenciado. A su vez, ¿Puedes volver a explicar el principio de prudencia que se ha quedado ahí? voy rápidamente a explicaros lo de prudencia. Si yo sé que en mi empresa voy a tener una penalización de un cliente por haber hecho algo mal, dígase la entrega de un proyecto fuera de plazo, y que me va a penalizar con 10.000 euros porque así está recogido en el contrato, no hay que esperar al año que viene a hacer valer esa deducción sobre los ingresos que yo voy a tener. En este año hay que reconocerla, en este año de este ejercicio económico, y prever ya ese impacto negativo. Ese es el principio de prudencia, colocar provisiones negativas cuando sabemos que van a ocurrir cosas que no nos gustan, y preverlo en los resultados empresariales. Nada más. Os decía, el impacto de los nuevos actores económicos, como por ejemplo Airbnb. En el caso de Madrid, que es donde estamos ahora mismo, esta era la huella que teníamos en el año 2011. Era una huella muy pequeñita, como veis, de puntos rojos. Sin embargo, ahora pues se ha multiplicado por 100, ¿no? Entonces entra en juego otro concepto económico que hasta ahora en España era impensable, que es la confianza. Alguien cede su vivienda a un tercero que no conoce de nada para que lo utilice 1, 5 o X días y piensa que todo va a salir bien. En el 99% de los casos sale bien, pero un 1% no, porque hay listas que se aprovechan de los vacíos legales para ocupar esas viviendas y montarlas de Villadiego. Entonces, si algún día recurrís a fórmulas de Airbnb, intentar atar cabos con seguros de responsabilidad civil que ya empiezan a ser exigidos a este tipo de plataformas. Bien, pues ya hemos acabado de ver la empresa como unidad económica. Ahora vamos a ver a la empresa cómo regula los estados financieros. Pues vamos a ver
ámbito general, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la cuenta de tesorería y cash flow, que os sonará a los que tenéis formación económica. Existen 5 tipos de cuentas generales: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de tesorería y el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. Los más utilizados son los 3 primeros: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de tesorería. Estos 2 se utilizan en el ámbito de las sociedades anónimas, siendo la memoria un mamotreto que ya se utiliza solo en un memoria USB que resume todo lo anterior. Pero en las pymes se utilizan los 3 primeros. ¿Cómo son los estados económicos financieros? Pues utilizan un lenguaje con una serie de principios y normas, tienen una exigencia legal, con un registro de auditoría y fiscalidad, y a su vez generan unos instrumentos bioindicadores para tomar decisiones. El tema del registro no es baladí. Fijaros esta noticia, en donde el Ministerio de Economía está a la caza de sociedades que no presentan sus cuentas anualmente en el registro, y les caen unos puros en forma de multas curiosísimos. ¿Qué elementos tiene una persona física como nosotros? Pues tiene un piso, un coche, dinero, un monobús, un préstamo de un amigo, la deuda, etc. ¿Qué tiene una persona jurídica como una empresa? Oficinas, ordenadores, dinero, clientes, existencias, aportaciones de socios. Todo eso está desordenado y hay que buscarle sentido. Y para eso, pues se inventa la estructura de masas territoriales, masas patrimoniales. A la izquierda lo que tiene una empresa, a la derecha lo que debe. Lo que tiene, lo que debe. ¿Qué tiene una empresa? Pues tiene edificios, vehículos, dinero, mercancías, inversiones, bienes y derechos, bien sean reales, que se pueden tocar, como un edificio, o financieros, acciones en otra empresa, por ejemplo. ¿Y qué es lo que debe una empresa? Pues debe dinero a los bancos, mediante los préstamos que le han facilitado, dinero a los proveedores, a los trabajadores, deudas con los socios, impuestos. En definitiva, tiene obligaciones. ¿Con quién? Con los propietarios, con los señoritos o con terceros. Lo que tiene, lo que debe. Izquierda, derecha, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en la mente claro. Consecuentemente, vistas estas masas patrimoniales, podemos llegar a la conclusión, por convención otra vez, del lenguaje financiero, que a lo que tengo le llamo activo y a lo que debo le llamo pasivo. Sin más, lo que tengo es activo, lo que debo pasivo. A lo que tengo lo mido bajo el ratio de la liquidez, que es el plazo que tarda un bien en convertirse en dinero, y a lo que debo lo mido bajo el prisma de la exigibilidad, plazo en el que una obligación debe ser pagada. Y bajo esos 2 prismas empiezo a tener mi foto de lo que son las masas patrimoniales en todo su apogeo. A la izquierda, el activo, lo que tengo, donde lo divido en 2 partes: activo corriente, plazo en el que un activo es líquido. ¿Veis lo de liquidez y exigibilidad que veíamos antes? Pues plazo en que un activo es líquido, y arriba el activo no corriente, si es superior al año. Si es inferior al año, la liquidez, por ejemplo, yo compro un tornillo y ese tornillo sale y lo meto en el activo corriente. Si es un edificio, es activo no corriente y es superior al año. A la derecha, que tenemos, lo que tengo, lo que debo, decía. ¿Lo que debo qué es? Pues pasivo corriente. Debo dinero a los proveedores. Si los debo con una exigibilidad inferior al año, es pasivo corriente. Si es superior, es pasivo no corriente. Y arriba de todo lo que tengo, el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Pues es el dinero que han aportado los socios al crear la sociedad. ¿Y por qué está a la derecha? Porque se lo debo. Es algo que yo debo a los socios. Por eso, en las masas patrimoniales, a la derecha tenemos pasivo y patrimonio neto, y a la izquierda el activo. Y siempre el activo tiene que ser igual al patrimonio neto más pasivo. O lo que es lo mismo, por diferenciación, patrimonio neto, lo que veis aquí, es igual al activo total, todo esto, menos el pasivo. Bueno, es un mero movimiento de bloques, ¿no? ¿A qué se le llama circulante? Al activo y pasivo corriente, que es lo que utiliza una empresa para, bueno, operar, ¿no? El modelo europeo es lo que acabamos de ver, las masas patrimoniales, pero en el modelo anglosajón, como son muy especiales, le dan la vuelta. Al activo corriente lo colocan arriba y al no corriente abajo. Son así, siempre les gusta cambiar todo el sitio.
De hecho, al mundo anglosajón se le conoce en Europa, en el ámbito comunitario, con un chiste, y es que un inglés está en el sur de Inglaterra, enfrente del estrecho, y hay niebla, como casi siempre allí, ¿no? Entonces el inglés se asoma y dice, el continente está aislado. Dice, no, estás aislado tú mamarracho, no el continente, ¿no? Pues ellos son así, quieren ser el epicentro del mundo y dar la vuelta a todo, ¿no? Y así les va. Pero bueno, seguimos. Esta es la foto global de la terminología que nos ha quedado de todo lo que os he contado. Se mezclan tres lenguajes diferentes. Esto es muy importante porque todo significa lo mismo, pero confunde a mucha gente, a muchísima gente. Por un lado tenemos el ámbito contable, en azul, activo, izquierda, lo que tengo, pasivo, derecha, lo que debo. Por otro lado tenemos la terminología jurídica, en verde. El activo, lo que tengo, que son bienes y derechos, evidentemente. Y lo que debo, que son obligaciones con terceros. Y por último, ¿qué tenemos? La visión financiera, que es donde a lo que tengo necesito dinero, hacer una inversión, y lo que debo, le llamo financiación para poder hacer frente a esos costes. ¿Vale? Esta es la foto global. Terminología general, el OPEX, que es los gastos de funcionamiento operativos de una empresa, no vinculados al proceso productivo, por ejemplo, compra de lapiceros, toners de una impresora, bolígrafos, sillas, etcétera, etcétera. Y el CAPEX, que es la inversión real que tiene que hacer una empresa para desarrollar su actividad. Por ejemplo, en nuestro caso, el desarrollo de la fibra óptica en todo el país. Para que ahora tengáis tres conexiones tan fabulosas y podéis verme con rapidez y fluidez. ¿Variaciones en el patrimonio neto? Pues puede haberlas y muchas. En un año podemos comenzar con esta foto, activo igual a patrimonio neto y este pasivo, y al acabar el año aumentar las masas porque ha aumentado o el patrimonio neto porque ha habido una ampliación de capital o porque ha aumentado el activo. Pueden darse múltiples situaciones, ¿no? Ejemplos de balance sencillo. A la izquierda, activo no corriente con las cuentas agrupadas, las cuentas contables, porque detrás de cada masa patrimonial tenemos una serie de cuentas contables. A la derecha, pasivo no corriente y patrimonio neto. Ejemplo más detallado, real, de cuál es el modelo que utiliza una pyme hoy en día en España. Es lo mismo que veíamos antes resumido, pero con todos los grupos de cuentas detallados a la izquierda y las partidas, activo no corriente y activo no corriente. Con el pasivo corriente y pasivo no corriente lo mismo, en las cuentas de capital idem que idem, no tiene ningún misterio. Por lo tanto, el activo total es igual al activo no corriente, el activo corriente, a la cual hay que incluir las correcciones valorativas que veíamos del principio de prudencia contable que veíamos antes. Y a su vez, estas valoraciones correctivas también generan lo que se llaman gastos no monetarios. Gastos no monetarios son costes que no suponen ninguna salida de dinero real. Y ahí están las amortizaciones. Este ejemplo. Compráis en vuestra iniciativa empresarial un camión que, por ejemplo, os cuesta 1.800 euros. Según la agencia tributaria, cada bien ya tiene determinado una vida útil determinada y cuál es el valor residual que le va a quedar a ese bien, ese camión, al final de esa vida útil. En nuestro ejemplo, compramos un camión por 1.800, al final de la vida útil va a tener un valor de 300 y como tiene una vida de 5 años, que si lo marcan las tablas de la agencia tributaria, cada año podemos amortizar 300 euros, por ejemplo, que es un gasto no monetario, es algo que utilizan todas las empresas, una pérdida de valor irreversible y irrecuperable. A su vez, las empresas, para que veáis que tienen elementos de juego diferentes al de los mortales, pueden acometer como gasto no monetario variaciones correctivas del activo siempre que esté justificado y documentado. ¿Por qué? Pues porque hay una pérdida de valor en el mercado de los bienes que tienen en existencias, hay un deterioro o obsolescencia de equipos, hay cobros de dudosos, precios de mercado inferior, etcétera, etcétera. Ejemplo, Inditex compra fabrica una partida de 1.000 abrigos que no consigue vender. Pues si demuestra la obsolescencia de ese género de existencias, pues podría imputarse un deterioro de valor sobre lo que en su día costaba con lo que cuesta ahora, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Mal. Pues yo creo que deberíamos quedarnos aquí porque queda un poco bastante. Entonces, mejor quedarse con esta parte inicial, que tienen todo el background de lo que es
las masas patrimoniales de la empresa, el activo, el pasivo, y yo creo que como inicio está bien. ¿Podemos pasar el resto de contenido a la parte Sí, segunda? sí, sí, se podría, sí. Te paso la presentación actualizada, si quieres, para que no se haga un lío, ¿vale? Como sabéis, existe una segunda parte en el calendario que hemos publicado. Sí, en el calendario que hemos publicado en la web existe una segunda parte de este curso, de este aula virtual, que es Finanzas para no financieros 2, que si no me equivoco es hacia el 26 de septiembre. Por ahí, sí. Entonces, lo que comenta David es que como ya es suficiente el contenido que hemos dado hasta el momento para dar una pincelada de inicio, el resto del contenido lo va a pasar a Finanzas para no financieros 2. Y si queréis ahora, estos 5 últimos minutos, podemos responder dudas. Había una duda que se había quedado aquí pendiente, que ahora te la paso, David, y podéis preguntar. Os pasaremos la grabación, el documento, que por cierto se puede descargar ahora mismo si vosotros tenéis en pantalla. Debajo hay como un menú en el que se ve una pantallita. Pinchando en ella os dará a administrar contenido y os podéis bajar la presentación. ¿Vale? Si no lo conseguís, comparto la pantalla y os enseño. Bueno, está comentando, ya está viendo preguntas, entonces si os parece, lo que vamos a hacer es que le voy a leer a David la pregunta que se me quedó aquí anotada, que era de Paul. Decía, ¿es conveniente contar con un contable al empezar una empresa pequeña o es un coste demasiado alto? Pues depende de la empresa, depende de la actividad que tengas, y yo te diría que en los inicios pues, es bueno que tengas una gestoría que te gestione la parte contable de forma sencilla y rápida. Hay casos en donde no se hace y hay personas bueno, pues con un perfil más decidido, donde utilizan programas tipo ContaPlus que son capaces de hacerse con el control, pero la rigidez que tiene el traslado de información al registro mercantil, los tiempos, los plazos, con los compromisos con la agencia tributaria, tal y como está montado nuestro país, yo creo que requiere que haya detrás un profesional que os asesore, porque si no se os puede pasar con mucha facilidad alguno de los plazos e incurrir en ciertos problemas. Vale, vamos a ir al resto de preguntas. Espera, que aquí tienen problemas de audio y se están explicando. Dice Ana Gallego, yo siento mi desconocimiento total del tema, pero es que no me queda claro qué es activo corriente y no corriente. Mira, vamos a ir a la diapositiva donde lo cuenta. Decíamos antes que las masas patrimoniales tenemos el activo, a ver si llegamos. El activo y el pasivo, ¿vale? Entonces veíamos que el activo se le mide por la liquidez. ¿Cuánto tiempo tarda un bien que entra en mi empresa, un tornillo, en convertirse en parte de un producto que yo vendo? Eso se llama liquidez. Y el pasivo se le mide por el concepto exigibilidad. De manera que en el cuadro general que veíamos de las masas patrimoniales, si yo compro tornillos, se considera un activo corriente. Pero si yo compro un vehículo o un edificio, es un activo no corriente, porque yo no voy a conseguir liquidez de ese bien adquirido, coche, un camión, un edificio, en un plazo inferior al año. Lo normal es que sea muy superior. Y en el caso del pasivo, como te decía, se mide por la exigibilidad. Es decir, la nómina a un empleado, ¿qué sería? ¿Pasivo corriente o no corriente? Evidentemente corriente, porque en un mes tengo que pagar a mi empleado, en el caso de España. Estados Unidos es cada semana, por ejemplo. ¿Qué sería pasivo no corriente? Por deudas con entidades financieras, donde yo tengo una deuda a 3, 5, 6 años, por ejemplo, y ahí se mide bajo el prisma de la exigibilidad. Lo que tengo a la izquierda activo, lo que debo a la derecha pasivo y patrimonio neto, a lo que tengo lo mido con la liquidez, a lo que debo con la exigibilidad.
Bien, estáis comentando también que no estáis pudiendo descargar la presentación. Creo que es por la configuración que tiene la sala. Voy a ver si lo cambio y podéis descargarla. A ver. Comentan que con el ejemplo está mucho más claro, que ahora ya se entiende. ¿Alguien ha podido descargarla sin problema? Vamos a ver si me deja hacerlo. Para que os hagáis una idea, este curso se imparte en 2 días, en sesiones de 6 horas cada uno. Entonces, hacerlo en 45 minutos, esta parte, bueno, pues tiene su mérito, ¿no? No me está dejando, no sé por qué. Bueno, no os preocupéis porque el que no esté pudiendo descargarla puede acceder a ella más tarde porque os la enviaremos por correo, ¿de acuerdo? Porque no sé cuál es el motivo, pero no me está dejando daros acceso a los que no podáis descargarla. A lo mejor es un tema vuestro y no del aula, porque si hay gente que la está descargando. Sara dice: los controles del uso compartido están deshabilitados por directiva. Pide a algún miembro de la reunión que le haga moderador o bien inicie sesión y vuelva a unirse a la reunión. Vale, de acuerdo, sí. Es por la configuración del aula, pero no sé cuál es el motivo, pero no me deja cambiarla. Así que os lo mandamos por correo junto con las preguntas que ha habido y la respuesta a las mismas. Vale. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Paul dice: ¿hay algún meeting de proyectos de Zinbit? No te entendemos bien, Paul. ¿A qué te refieres con meeting de proyectos? Paul, dinos, ¿a qué te refieres con meeting de proyectos? Ah, gracias, Nicolás. Estás poniendo tu email. Tenemos, va a generar la lista de asistentes esta sesión y entonces os tenemos controlados, ¿vale? Bueno, os lo mandamos a todos. Como cierre, a modo de moraleja, deciros que las finanzas, como yo os decía al inicio de la empresa, no es una broma. Muchas empresas fallecen por no tener muy claro cómo hay que gestionar los flujos económicos y financieros dentro de la empresa. Y recordad siempre el símil que veíamos de la orquesta y de que el sistema financiero es una empresa lo que el sistema sanguíneo circulatorio es el cuerpo humano. Entonces, no olvidéis nunca eso. Es muy importante vender, es muy importante tener un buen diseño de marketing, pero es súper importante gestionar bien la empresa como una planta a la cual hay que regar en la medida justa siempre. Y lo veremos en la segunda sesión como hago hincapié en lo de la medida justa. Por mi parte nada más, que triunféis como emprendedores, que en España hace falta muchos y variados, y deseosos de ayudaros y de ensalzaros todo lo que se pueda. ¡Chao! Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia, y recordad que tenemos un calendario muy interesante de siguientes aulas virtuales al que esperamos que asistáis. Y bueno, no os preocupéis que os vamos a enviar por correo toda la documentación para que podáis reflexionar más sobre la presentación de David y estudiárosla. Buenas tardes, un abrazo para todos. Hasta luego.